Iglesia de Jesucristo, muy buenos días. Pueblo de Dios, hijos de Dios de los cielos, hermanos en Cristo, Dios le bendiga en esta hermosa mañana de escuela dominical, un culto dedicado a las familias. Dios quiere enseñar y bendecir a las familias. Dios quiere prosperar a la familia. Damos la gloria y la honra al Señor, a ese Dios todopoderoso, a ese Señor que pagó el precio en la cruz del Calvario por tu vida, por mi vida. A Él sea la gloria y la honra en esta hermosa mañana de escuela dominical. Bendecimos a nuestros hermanos en la ciudad de Cartagena, nuestra iglesia, familia Benecer, ubicado en el barrio La Candelaria, en la ciudad de Cartagena. También a nuestros hermanos que se encuentran en el municipio de Uruguaco, departamento del Atlántico. Les bendecimos grandemente desde Buenaventura, Valle del Cauca. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que Dios hoy nos va a bendecir. Dios va a bendecir a las familias con su poderosa y preciosa palabra. Dice la Biblia que el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Abra su corazón, ejercite su mente, abra su alma para que el Espíritu Santo de Dios sea enseñándole y que esta palabra cumpla el propósito por el cual va a ser enviada y entregada a cada persona que nos está viendo a través del canal de nuestra iglesia en YouTube. Gracias le damos al Señor por este hermoso domingo de escuela dominical. Será una bendición y será una palabra exquisita, una palabra, un pan que sale del horno, que va directo a tu mente, directo a tu alma, directo a tu corazón, para bendecirte a ti y a los tuyos. Bendito sea el nombre del Señor. Con ese mismo impulso, cierre sus ojos donde quiera que se encuentre, porque vamos a orar para que el Espíritu Santo sea haciendo, para que el Espíritu Santo sea rearguyendo, sea convenciendo, dando la bienvenida a ese poderoso Espíritu Santo que va a hablar a tu mente y a mi mente en esta hora, a tu raciocinio, a mi raciocinio. Amén. Incline su rostro y oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Poderoso es tu nombre, mi Dios. Gracias por tu poderosa palabra. Gracias por tu amor y misericordia. Bendito eres, mi Dios. Eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios grande, el Dios eterno. No hay nadie como tú, mi Dios. Tú eres aquel Señor, el que envió a tu Hijo amado Jesús para salvarnos en la cruz del Calvario, para pagar el precio. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias, Señor. Tú eres poderoso, mi Dios. Tú eres el eterno. Tú habitas la eternidad. Tú eres el alto y sublime. Hemos sido creados para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, para dar alabanza y decir: tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios mío, gracias por esta hermosa mañana de escuela dominical. Toma el control de mi mente y de mi corazón, y que Espíritu Santo seas tú en esta hermosa mañana enseñándole a la familia, bendiciéndole a la familia. Bloquea de mí todo contacto humano para con tu palabra, y que seas tú moviéndote y bendiciendo, Espíritu Santo de Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tu iglesia en esta hora, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, en estos tiempos postreros, peligrosos, donde la maldad ha aumentado, Señor. Ayúdanos a que tu amor crezca, tu amor en nosotros crezca, mi Dios. Y que por el contrario, Señor, estemos siendo gozosos, llenos de tu amor, repartiendo tu amor, predicando tu palabra en estos tiempos difíciles. Gracias te damos, Señor. Ponemos en tus manos en esta hora este hermoso y precioso culto de escuela dominical. Bendigo a mi iglesia en esta hora. Bendigo a la familia pastoral. Bendigo a cada líder, cada anciano que representa una familia, representa un hogar en la ciudad de Cartagena, en la Candelaria, en el municipio de Uruguaco, en el Atlántico. Bendigo, Señor, a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús, por la autoridad que me ha sido dada para bendecir. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi Dios. Aquí está tu palabra, Señor. Enséñanos como el maestro le enseña a los alumnos, como el padre le enseña a los hijos. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén y amén. Abra su Biblia y váyase conmigo al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, Antiguo Testamento. En el capítulo 11, versículos del 8 al 22. Repito, libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 8 al 22. Leo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El tema de esta preciosa palabra, de esta porción que nos vamos a comer hoy, dada por el Espíritu Santo, se llama: tu proceso o prueba determinan la bendición de tu familia. Repito, tenemos un tema que es: tu proceso o prueba determinará la bendición de tu familia. Y nos vamos a mover bajo un título que llegó a mi corazón, que se llama Legado de Victoria. Es importante enfatizar mucho en las palabras que tienen significado, que nos dan también una enseñanza y que están escritas y que las buscamos en el libro del diccionario. Por ejemplo, vamos a mirar la palabra legado, el cual se titula la palabra. Según el significado, la palabra legado, cabe resaltar que decía que el título de la palabra se llama legado de victoria. La palabra legado, según su significado, reitero, significa casa material o inmaterial que se deja en un testamento o se tramita de padres a hijos. Atento, de padres a hijos, de generación en generación. Gloria a Jesús. Ese es el significado de la palabra legado. Todo padre de familia quiere dejar herencia.
por instintos de supervivencia, por amor, todo padre de familia quiere a sus hijos, a su descendencia, dejarle quizás casa, carro, beca, posesiones y demás. Y eso está bien, es bueno, en el sentido de supervivencia, de dejar ese legado, ese apoyo económico, el cual sus hijos quizás van a poder sobrevivir una vez parta ese padre de familia. Entonces, ¿qué pasó? Y hoy quiero tocar el tema, y la palabra se enfoca a ese hombre llamado Abraham, un hombre llamado por Dios, escogido por Dios para el servicio de Dios, pero este hombre tenía unas cualidades que eran importantísimas, el cual, por eso en el libro de Hebreo se habla de esos hombres. El libro de Hebreo es el hall de la fama. En el libro de Hebreo están esos hombres que creyeron en el Señor. Esos hombres, esos nombres están escritos en este libro. Esos hombres que hicieron historia, marcaron historia por haber creído y aceptado al Dios Todopoderoso. En el libro de los Hebreos yo le llamo el hall de la fama, porque aquí están esos hombres que marcaron la pauta, estos hombres que conocieron, estos hombres que creyeron, estos hombres que se dejaron direccionar de Dios, estos hombres que no se rehusaron a un llamado. Estos hombres marcaron la pauta y la dejaron marcada para la historia, que aún sus nombres se ven escritos en los libros de los reyes de Israel, muchos de ellos. Y en el libro de Hebreo se ven estos hombres que marcaron la pausa por la fe que tenían en Dios. Por eso le llamo al libro de Hebreos el hall de la fama, porque ahí están escritos todos esos hombres que pudieron estremecer el corazón de Dios y glorificaron al Dios Todopoderoso. En este caso, ese hombre llamado Abraham sabía que tenía que dejar un legado, y no tanto un legado de vaca, un legado de tierra. Abraham dejó el mejor legado. Escúcheme bien, padre de familia, en este hermoso domingo de escuela dominical. Escúcheme bien, padre de familia, usted que está atento escuchando la poderosa palabra de Dios, escuche bien atento. Abraham era riquísimo en cosas materiales, pues Dios lo había hecho rico, lo había prosperado grandemente, tenía tierras, vacas, tenía de todo. Pero Abraham siempre apuntó a dejar un legado poderoso, y es el legado espiritual a su hijo Isaac, para que se mantuviera siempre la promesa. Él había creído en Dios y sabía que el legado tenía que dejárselo él como padre a su hijo llamado Isaac, para que la descendencia estuviera bendiciéndose de generación en generación. El mejor legado que un padre de familia, un hombre cristiano evangélico, le puede dejar a sus hijos es un legado espiritual de servicio, de amor a Dios, de creer en Dios, de pelear la buena batalla por la fe a pesar de las pruebas. Ese hombre no pierde el enfoque cuando tiene un llamado de Dios, cuando vive una vida en el Espíritu. Ese hombre busca dejar legado a su generación. Creo que es el mejor legado que un hombre le puede dejar al Señor. El estudio es bueno, pero el mejor título es ser hijo de Dios. Es ese hombre temeroso que le deja ese legado poderoso a su generación, para que su generación vea la magnificencia, para que su generación, sus hijos, su esposa, vean la mano poderosa en ese hogar del Dios de los cielos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En el hall de la fama están aquellos que estremecieron el corazón de Dios, y que aún esa actitud de creer en Dios, sus nombres están escritos, y hasta hoy, hasta el día de hoy se habla de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Una pregunta: ¿qué legado le está dejando usted, padre de familia, a sus hijos? Queda el interrogante. Cada generación, de Abraham a José, dejó un hecho histórico. Por eso la Biblia habla del Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y Jacob
dejó un legado poderoso a su hijo llamado José. Cada uno de estos hombres en cada generación marcó la pauta. Estos hombres glorificaron al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Estos hombres empezaron con el primer padre, que fue Abraham, de esa generación. Y dice la Biblia que por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza, porque estos hombres amaron al Señor. Estos hombres iban contra la corriente. Estos hombres no se amedrentaban. Estos hombres pasaban pruebas. Estos hombres eran maltratados, eran vituperados, libraban batallas y nunca se desenfocaron en el llamado de Dios, apuntando siempre a que siguiera ese legado a la generación venidera o la generación siguiente. Abraham marcó la pauta creyendo, y ese legado fue dejado a Isaac. Isaac dejó un legado en Jacob. Jacob dejó un legado en José, y cada uno marcó la pauta dejando un hecho histórico. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por ejemplo, Isaac representaba el inicio de la numerosa iglesia de Jesús. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mire que Abraham, bendito sea el Señor, creyó y preparó su legado, dejó su legado para ese hombre llamado Isaac, que era su hijo, aquel que Dios le dio, aquel niño de la promesa, aquel por el cual ya el Mesías venía en esa generación poderosa de hombres que creyeron, hombres santos, hombres que estremecieron el corazón de Dios. Este hombre llamado Isaac, repito, representa el inicio de la iglesia numerosa de Jesús. Aunque no se llamaba iglesia de Jesucristo, ya en el espíritu y proféticamente él representa lo que era el inicio. Venía la iglesia poderosa de Jesús, venía esa iglesia que iba a predicar al Mesías. Quizás ellos en ese tiempo de pronto muchas profecías no entendían, aunque las recibían en parte no las entendían, pero ellos estaban preparando que la generación venidera, la generación que seguía, bendito sea el Señor, siguiera ese legado de amor a Dios, porque cosas grandes venían, nada más y nada menos que era la llegada del Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le dijo a Abraham, hablándole de Isaac. Abraham dejó su legado a su hijo, pero luego viene la generación de Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. Jacob, un hombre con dificultades, al igual que usted y que yo. Un hombre también esclavo bajo el pecado. Aún su nombre representa todo lo contrario a Dios: tramposo, embaucador, enredador, mentiroso, engañador. Pero vemos que esa generación, aunque Isaac le dejó el legado, Dios sabía que ese legado que Isaac le había dejado a su hijo Jacob, Jacob también iba a estremecer el corazón de Dios. Mi pregunta: ¿qué legado espiritual le está dejando usted a sus hijos? Queda el interrogante. Jacob dejó la transformación profética de su pueblo, de Jacob a Israel, de mentiroso a santo. Mire cuán legado dejó Jacob, que Dios lo utilizó y le puso el nombre, la representación de su pueblo, Israel, de su pueblo, Israel. Mi pregunta, amado padre de familia, amado amigo, amado hermano: ¿qué legado espiritual le está dejando usted a sus hijos? ¿Es usted quien marca la pauta? ¿Es usted que hace que descienda la benevolencia de Jehová sobre su familia? ¿Es usted el referente a seguir de su esposa y sus hijos? ¿Es usted el varón de Dios que su presencia es la presencia de Jehová, es la presencia de su Santo Espíritu? Que su presencia en el hogar es ese referente a seguir, el hombre de Dios, el hombre lleno del Espíritu de Dios,
aquel que ha dejado un legado que nuestros hijos se sienten muy felices porque viene el padre de familia, el varón de Dios, y no por el contrario. Usted es quien hace descender el poderío de Dios por su canal, por su vida. Usted es la manifestación de Dios, la representación de Dios. ¿Qué legado le estamos dando a nuestro Señor, a nuestros hijos, perdón? Dios utiliza a Jacob y de él sale nada más y nada menos que el nombre de Israel, el nombre del pueblo de Dios. Pero vemos que estos hombres son utilizados por el legado y marcaron la pauta. Estos hombres hicieron cosas preciosas y maravillosas para el Señor. Creyeron. Y aunque su vida al principio fue con dificultades, la postrer vida de ellos fue grande y poderosa, que aún sus libros están en el hall de la fama. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ese padre un día le dejó un legado a su generación, a su hijo Isaac a Jacob. Pero como el legado de victoria, el legado espiritual, el legado de pelear la buena batalla de la fe, que a pesar que estamos en prueba, ese hombre en la casa está metido en la presencia del Señor. Ese padre de familia le está enseñando a sus hijos lo que es pelear la batalla, lo que es creer en Dios. Ese hombre deja ese legado poderoso, y ese niño que viene creciendo está viendo que su padre cree, que su padre pelea, que su padre predica, que su padre le sirve al Señor, que su padre bendice al Señor, que todo gira en torno a Dios en la casa, que su padre es un hombre cristiano evangélico que predica el evangelio de Jesús, que todo gravita alrededor de Jesucristo en la casa. Ese es un legado poderoso espiritual que le dejamos, y esa generación se contagia. Jacob, de los tantos hijos que tenía, le dejó un legado poderoso a un hijo llamado José. José mostró el poderío de Jehová reflejado en misericordia, amor sobre el pueblo de Egipto. Mire cómo iban preparando todo, aún para las circunstancias, no tan solo para la llegada de Jesús en esas generaciones, sino también a las circunstancias que podían encontrarse. En la tierra se avecinaba hambre, pero el legado poderoso de Jacob a José le introdujo la genética espiritual, la genética de mantenerse firme, siempre creyendo y esperando en Dios. Este hombre fue vendido por sus hermanos. Este hombre fue llevado a Egipto. Este hombre era un empleado. Este hombre era un sirviente. Luego lo acusan de acoso sexual. Luego va a la cárcel. Pero Dios mantenía ese legado de José, esos principios y valores cristianos que Jacob pudo introducir en la genética espiritual a José, le permitieron que ese hombre llegara a ser gobernador, y que ese hombre pudiera descifrar una profecía que había de venir, que no era para mal, sino era para bien. Era para que el Dios Todopoderoso sea glorificado sobre un hombre llamado Faraón. Porque Egipto tenía que reconocer que había un Dios de los cielos. Egipto era la potencia de la economía para esa época. Y Faraón era quien lideraba sobre toda la tierra. Era el epicentro Egipto. Pero el poderoso Dios de Israel venía preparando de generación en generación, de padre en padre, de hijo en hijo, un hombre llamado José. Que este hombre pudo enseñarle lo que es economía a una tierra que no iba a existir por tema de la hambruna y por una profecía, el cual las 7 vacas gordas, flacas, se devoraban a las gordas. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y mira cómo Dios utiliza esa generación poderosa, a ese José, hijo de Jacob,
que a pesar de su dificultad y de su prueba que estuvo en la cárcel, desencristó la profecía de Jehová y terminó ese hombre siendo gobernador. ¿Sabes una cosa? Varón de Dios, padre de familia, madre de familia, tu legado en Dios a tus hijos se verá manifestado. Tu legado espiritual se verá manifestado, para bien o para mal, en tus hijos. Pero sé que estás dejando un legado poderoso. Sé que las generaciones que nos siguen, la generación hablando de nuestros hijos, serán aún los próximos hombres importantes sobre la faz de la tierra. Hombres que predican a Jesucristo como Señor y Salvador. Hombres que serán influyentes en una sociedad y tomarán decisiones también en una nación. Ese es el legado. Bendito sea el nombre del Señor. Un interrogante: ¿qué legado estamos dejándole a nuestros hijos? Estamos cogiendo hombres referentes que marcaron la pauta y que sus nombres están escritos en el hall de la fama llamado Hebreos. Estos hombres pasaron prueba, proceso y salieron victoriosos. Y ese legado fue dejado a sus hijos. Dice la Biblia que herencia de Jehová son vuestros hijos. Y si hay una herencia, hay uno que administra la herencia de Jehová. Y usted, padre de familia, es el que administra la herencia de Jehová. Ahora, ¿qué legado le está dejando usted a la herencia de Jehová? Dice la Biblia en el libro de Proverbios: instruye al niño cuando pequeño, para cuando crezca no se aparte. Es claro que Dios nos ha mandado a dejar un legado poderoso en él, que la genética espiritual, que es por fe, sea introducida en el corazón y en la mente de ese niño, para que ame, adore y sirva. Porque los tiempos de usted y mío no son los tiempos de él. Recuerde que la Biblia dice que el pecado aumentará y la maldad aumentará, y que el amor de muchos se enfriará. Pero si usted deja un legado poderoso, se mantendrá la victoria de generación en generación. Sus hijos y los hijos de sus hijos servirán hasta que Cristo venga. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos en esta hermosa mañana de escuela dominical. Abraham deposita en Isaac herencia genética espiritual, no casa, ni carro, ni beca. Porque al final esto queda aquí. Abraham deposita en Isaac la herencia genética espiritual. Isaac la transmite a Jacob. Jacob la transmite a José. Por eso de esas generaciones se habla y se dejaron el legado y quedó escrito en la poderosa palabra de Dios. ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Es de hombres valientes que hemos creído en Cristo, o por el contrario, cañas zarandeadas por el viento, que las circunstancias y las adversidades nos hace perder el enfoque del llamado del reino? Bendito sea el nombre del Señor. Estos hombres sufrieron una transformación. Estos hombres fueron transformados. Estos hombres sufrieron una metamorfosis espiritual. Estos hombres fueron transformados por el Señor. Estos hombres pensaban como Dios, actuaban como Dios, eran obedientes al Señor. Fueron probados por Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
pero sé que el Señor, nuestras generaciones son poderosas porque usted, padre de familia, está dejando un legado espiritual grande y poderoso. Padre de familia, hablando de la transformación, del nuevo nacimiento, ¿cómo te conoce tu familia? Padre de familia, madre de familia, ¿cómo te conocen tus hijos y tu esposa? ¿Cómo te conocen? ¿Te conocen como Abraham o como Abraham? Al principio, Abraham se llamaba Abraham, pero luego Dios le cambió el nombre a Abraham, una manifestación, un cambio, una metamorfosis espiritual, un cambio evolutivo interno, transformación. ¿Cómo te llama tu familia? Padre de familia, madre de familia. ¿Te llama Jacob o te llama Israel? ¿O representas aquel hombre con conducta todavía reprochable, de vieja creación, o por el contrario, eres Israel? Recuerda que el Señor dejó de llamarlo Jacob y le dijo: te llamarás Israel. De las pruebas vienen bendiciones poderosas. Familia, padre de familia, ¿cómo te llama tu familia? ¿Cómo te llaman en tu hogar o cómo te conocen? ¿Como Cefás o como Pedro? Recuerda que el Señor en la metamorfosis o cambio evolutivo interno espiritual le cambió el nombre a Pedro. Si te cambió el nombre, se verá manifestado en tu hogar. Si hay un cambio evolutivo interno, hay una metamorfosis espiritual en ti, se verá reflejado en tu legado. Aleluya, aleluya. Porque Cefás era una caña zarandeada por el viento, de aquí para allá y de allá para acá. No podemos tener vida fructuosa en el Evangelio. Somos de un solo pensar, de un solo sentir, llenos del Espíritu Santo, enfocados en el reino, visitados día y noche por el Espíritu Santo de Dios, para enseñarnos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, aleluya. ¿Cómo te sigue llamando tu familia, padre de familia? Valga la redundancia. Tú representas un hogar, representas generaciones. Tú eres quien marca la pauta. Tu creer, tu servicio, tu entrega se verá reflejada en la genética espiritual de tus generaciones, tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos, etcétera, etcétera. ¿Cómo te llama, padre de familia, tus hijos y tu esposa, familiares? ¿Te llama Saulo o te llama Pablo? Para reflexionar. ¿O todavía nos movemos en el alias Saulo, alias Abraham, alias Jacob, alias Cefás? O por el contrario, ya no tenemos alias, sino que somos como Pedro, somos como Pablo, somos como Abraham, somos como bendito sea el Señor, como Jesucristo. Aleluya. Los alias, en una transformación o cambio evolutivo interno, metamorfosis espiritual, ya no hayan cabida. Si todavía hay alias en nosotros, por eso nuestros hijos no caminan, nuestros hijos no copian, nuestros hijos no quieren nada con el Señor, nuestros hijos por el contrario son apáticos al Señor, es porque nosotros, gloria al Señor, todavía tenemos los alias. Esto no es locura de que el Señor transformó a esos hombres y aún los nombres se los cambió. Amén. El deseo de Jesús es transformar tu vida
y mi vida y ser un hombre 100% espiritual. Aleluya. Que fluya el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, lleno de palabra, de poder, de unción, de autoridad, luz en medio de tinieblas, lámpara que alumbra y que es puesta sobre la mesa y no por debajo de la mesa. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero apoyar esta palabra con este texto bíblico. Romanos capítulo 12, versículo 2. Puede buscar en su Biblia Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así la poderosa y preciosa palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me llama la atención la palabra renovación, el cual dice aquí renovado, renovación, renovar. Dice su significado: volver algo a su primer estado, dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido, sustituir una cosa vieja por una nueva de la misma clase, reemplazar algo, renovación de nuestra forma de pensar. ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? ¿La manera vieja, la vieja manera de vivir? ¿O por el contrario, están viendo un legado de una nueva manera de vivir y de pensar en Dios? Esa palabra también habla de la renovación de la mente y enfoca ya la renovación de la mente como tal. Mire lo que dice. Significado: es un proceso continuo que se necesita una entrada diaria de Dios y su palabra. Es el método eficaz para obtener gozo, paz y madurez espiritual. Cuando ya yo, bendito sea el Señor, empiezo a llevar mi vida, gloria al Señor, en Dios, en su palabra, empieza el cambio de la palabra de Dios en mí. Voy a dejar ese legado de hombre nuevo, ese legado de hombre poderoso en Dios, ese legado de hombre que pelea la buena batalla, ese legado que está aferrado a la constitución política del reino de los cielos llamada la palabra de Dios. La constitución escrita, la constitución viviente llamada Jesús. Él es la palabra, Él es la resurrección, Él es la vida. Es la que debemos llevar a nuestra mente día y noche para no perder el enfoque y dejar un buen legado espiritual. Otra partecita de esa preciosa porción de la palabra dice voluntad de Dios, que significa buen uso de su libre albedrío, eligiendo hacer la voluntad de Dios, proporcionando que solo Dios puede dar felicidad a él y a su familia, utilizando bien el libre albedrío. Es decir, que como soy una persona renovada, uso bien la libertad que Dios me ha dado, no buscando ocasión para caer. Bendito sea el nombre del Señor. Estos hombres tenían conexión directa espiritual con Dios. Por ellos, de ellos se habla. Ellos marcaron la pauta. Ellos dejaron legado. Ellos creyeron en el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Ellos, aunque quizás de pronto la profecía no la entendían en muchas partes, ellos obedecieron al Señor. Estos hombres tenían una conexión espiritual directa con el Señor. Y por eso el Padre siempre preparó el camino. David le preparó el camino a su hijo Salomón. Y si bien es cierto, David estaba librando guerra, porque David fue llamado para la guerra. David tuvo todo su tiempo de ministerio en guerra. Y la guerra la convertía en alabanza, porque su ejército estaba en guerra y él lideraba como general. Y mientras que su ejército peleaba, ese hombre estaba alabando y gozando el nombre del Dios de los cielos. Ese hombre estaba apuntando al legado de su hijo Salomón. Y acabaron los tiempos de guerra y llegaron los tiempos de paz. Y fue cuando Salomón empezó a construir el templo, el gran templo, dejándole a su hijo un legado de sabiduría en Dios. Porque la sabiduría lleva riquezas. Mi pregunta:
¿Estamos dejando un legado de sabiduría a nuestros hijos para que se haga riqueza sobre la faz de la tierra? ¿O una sabiduría endeble, corta, que sí que no, espiritual, de altibajos? ¿O por el contrario, como David dejó a Salomón ese legado y él libró la guerra cruel? Recia estaba la guerra. David pasó su ministerio de guerra en guerra, proclamando las virtudes de Jehová, instalando banderas de soberanía, peleando y liderando la batalla que Jehová mismo la había librado y que el Dios Todopoderoso iba delante de su ejército para dejarle un legado a Salomón de paz. Qué bueno que usted deje un legado de gozo, de paz en su hogar. Jacob prepara el camino para José, para que Dios sea glorificado delante de Faraón, su mano poderosa. Ese fue el camino que preparó Jacob, porque su padre Abraham, su padre Isaac, su abuelo Abraham, su padre Isaac, le habían dejado. Y Jacob fue gobernador, estuvo en el campo político de la época, ecónomo, que aunque no era economista, tenía al Señor que le enseñó cómo se podía llevar la economía para que el pueblo pudiera sobrevivir. Y aún, bendito sea el Señor, y aún, gloria a Dios, venía Jacob y su familia e Israel a comer de las grandes fábricas de alimentos que en la sabiduría que Dios le dio a José pudieran ellos también sobrevivir y no morir de la hambruna que había en la tierra, porque dice la Biblia que había hambre en la tierra, pero Dios siempre prepara. ¿Estás preparando un legado poderoso a tu hijo para sobrevivir? Y termino con esto. Dios preparó el camino a Jesús a través de estos hombres. Esta genética hasta llegar a la época de María, cuando el Espíritu la visitó. Y estos hombres tenían de Jesús, representaban en cualidades a Jesús: la fe de Abraham, la fidelidad de Isaac, el amor de Jacob, la supervivencia y el amor de José hacia su pueblo, y todas las generaciones de Josué, Caleb, los profetas mayores, los profetas menores, los discípulos. Y ya venían que ellos tenían la cualidad, cada uno tenía cualidades de Jesús. Venía de generación en generación, Dios preparando el camino, y ellos eran el reflejo en partes de la llegada del Mesías. Y quiero finalizar, qué pena, con 3 ingredientes importantes para ver la magnificencia de Dios en mi familia. Repito, 3 ingredientes importantes para ver la magnificencia de Dios en mi familia. Primero, observación espiritual. El deseo de Dios es que tengamos observancia espiritual, una vida espiritual, que pudiéramos observar el entorno espiritual y el mover de Dios en nuestra vida. Una vida donde naveguemos espiritualmente con el Espíritu Santo de Dios, sumergidos con el Espíritu Santo. Una observación espiritual, estando atento y alerta. Le dijo Dios a Jeremías: Jeremías, ¿qué ves? Y al principio no entendía, pero después se le fue revelado para qué fue llamado. Veo una olla que arde y cae. Necesitamos de observancia espiritual. Necesitamos estar involucrados en todo lo espiritual de Dios. Es la única forma de conocer al Señor, estando en el Espíritu. Es la única forma. Observación espiritual. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué ha de mi vida para mi familia? Un hombre espiritual, un hombre lleno del Espíritu Santo, tiene la riqueza más poderosa sobre la faz de la tierra que puede existir. Porque ese espíritu, que aunque su cuerpo sea carne y esté en tierra,
Es un hombre que vive en el Espíritu, conectado con conexión divina con el Espíritu Santo de Dios. Segundo ingrediente, ampliación del espectro espiritual. Ampliación del espectro espiritual. ¿Qué entendemos con ampliación del espectro? Necesitamos tener una connotación profunda y amplia de todo el contexto espiritual llamado Espíritu Santo, el que lo sabe todo, el que está en este hermoso día enseñando. Dios necesita hombres y mujeres, padres de familia con espectro espiritual, con la ampliación del espectro espiritual, hombres que se muevan en lo sobrenatural. Le dijo un hombre en la Biblia: sumérgete, sumérgete, estoy hasta los tobillos. Lo mandó hasta los tobillos. Luego le dijo: sumérgete más, y se fue hasta los lomos, se fue hasta la cintura, perdón, y luego hasta los lomos. Así quiere Dios que nos sumerjamos en la ampliación del espectro espiritual. Hombres espirituales son los únicos que pueden sobrevivir ante esta arremetida llamado pecado, que cada día va creciendo e intenta apagar el amor de muchos, la maldad del hombre. Dice Timoteo y habla de la conducta del hombre en los posteros tiempos. Eso da un impacto en nuestra vida espiritual que muchas veces nos hace vivir una vida fría al ver tanto pecado, tanta maldad. Pero si usted tiene una ampliación del espectro, usted va a conocer la movida de Dios, usted va a conocer qué es de Dios, quién es Dios, cómo Dios se mueve, que aunque haya pecado, dice Romanos, que donde está el pecado sobreabunda la gracia, porque si hay pecado habrá más amor en mí para decirle al pecador: arrepentidos y convertidos, porque Jesús llegó a tu vida para salvarla. Aleluya. Y como tercer ingrediente, padre de familia, madre de familia, recuerde que el título de la palabra es legado de victoria. Legado de victoria. Tercer ingrediente, misión y visión espiritual. Misión y visión espiritual. Cuando se pierde la misión y la visión, se pierde el enfoque. Las mismas connotaciones adversas nos hacen muchas veces perder el enfoque, se pierde la misión y la visión. Dios te llamó en Cristo Jesús para una misión. Dios te puso una visión de lo que ha de hacer en la tierra para ti y para tu generación, para que dejes un legado de salvación y de fe en Cristo Jesús. Cuando hay una misión y una visión, el enfoque no se pierde. Si bien es cierto, cuando Jesucristo resucitó y se fue nuestro Señor, llegó una arremetida jamás vista sobre la iglesia de Jesús. Persiguieron a los apóstoles, murieron los apóstoles, pero había un hombre que se llamaba Juan, aquel que Pedro tuvo celo de él, porque Jesús le dijo y le dio a entender, y parafraseo, que si él quería, a este lo dejaba hasta que él llegara, porque Juan tenía misión y visión. Y aunque había una arremetida ya en la isla de Patmos, allá ese hombre nunca perdió el enfoque. Ahí estaba haciendo la voluntad de Jesús. Y se le reveló nada más y nada menos que el libro de Apocalipsis. Hombres como Juan, discípulos de Jesús, no perdieron la misión y la visión. Los procesos, las pruebas, como usted le quiera llamar, dejan bendiciones grandes y marcan la pauta para el legado en tu familia. El apóstol Pablo, y con esto finalizo, termino, entendió esto de la misión y la visión. Un ministerio en Pablo bastante sufrido, pero ese sufrimiento era para victoria. Cada vez que Pablo era maltratado, más amaba al Señor y más hacía su voluntad, y nunca perdió el enfoque de la predicación. Pablo sabía que si llegaba al epicentro del pecado, que era Roma, coronaba. Y aunque el diablo quería oponerse, él mismo lo manifestaba. Y aún llegó a Roma y fue preso. Pero
de esa misión y de esa visión espiritual de Pablo salió nada más y nada menos que la carta a los romanos. Un libro poderoso. De cada prueba, de cada obstáculo, de cada proceso, salen cosas nuevas para tu vida que van a marcar la pauta en tu generación. Y ese hombre llegó a Roma y salió la carta a los romanos. Y esa carta identifica al pecado desde el ámbito espiritual, desde el ámbito biológico, de todos los aspectos, y nos enseña la magnitud de lo que se llama pecado. Y él fue allá donde estaba el epicentro, donde estaban los romanos. Fue allá al corazón, aquellos que habían asesinado a Jesús. Allá les fue a llevar el evangelio de arrepentimiento. Y no perdió el enfoque, porque no perdió la visión y la misión espiritual. Era ese poderoso mensaje. Y mi pregunta: ¿tú qué legados vas a dejar? A su nombre gloria. Aleluya. ¿Tú qué legado vas a dejar? Y era esta preciosa palabra que Dios quería compartir con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Gracias por tu preciosa palabra, gracias por tu amor y misericordia. Señor, ayúdame a que esta palabra produzca fruto al 100 por 1 y ser ese hombre que va a dejar un legado poderoso a mi generación. Creeré en ti y te amaré cada día, Señor, a pesar de las pruebas y circunstancias adversas. Gracias, Dios mío, por esta escuela dominical. Gracias por la familia, porque sé que las has bendecido con tu poderosa palabra. Te damos gracias, gloria y honra. A ti sea la adoración y la exaltación. A ti sea la gloria, mi Dios. Tú eres quien vale, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, mi Jesús, por ese precio en la cruz del Calvario. Bendigo a la iglesia de Jesús a nivel mundial. Declaro victoria sobre la iglesia de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra. Nos declaramos en victoria en este domingo de escuela dominical. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga.